Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal y os agradecería mucho vuestras suscripciones. Y es gratis, no cuesta nada y me ayudaríais mucho. Hoy empiezo el vídeo con ¿qué le pasa a Alejandro Sanz? Alejandro Sanz inquieta estos días, se inquietó muchísimo un mensaje que escribió en Twitter en la noche, una noche a las 2 de la mañana, sobre su estado de salud. Y él mismo dice que no se encuentra bien. Alejandro Sanz está ayudando a muchísimas personas al emitir este mensaje y mostrando que es perfectamente normal no estar bien. En algún momento de nuestra vida, la mayoría de las personas no nos encontramos bien. Em, Alejandro con este gesto, pues sorprendió a todo el mundo, porque nadie se imagina que un hombre con, bueno, pues con miles y miles de seguidores y la fama que tiene Alejandro Sanz, un cantante de éxito, tenga, que no se encuentre bien, que tenga problemas de salud mental, pero así es mortal como todo el mundo, es un ser humano y por tanto tiene los problemas igual que cualquier persona. En su Twitter, el mensaje que dejó fue preocupante. Él admite que está pasando un momento emocional difícil, lo que le hace ser, bueno, pues, considerado un acto muy valiente, de una transparencia, estupenda. Y claro, ha mandado un mensaje a todas aquellas personas que en algún momento determinado o en este mismo momento se encuentran en situación similar, aunque no igual, pero sí vamos a ver, que nos encontramos mal en ciertos momentos de nuestra vida nos pasa a la mayoría de las personas. Y por eso es una ayuda que un personaje como Alejandro Sanz, que llega a tanta gente, pues que lance este mensaje de que no todo es felicidad a veces, que hasta los que tienen fama y poder también pasan por momentos malos. Las palabras textuales de Alejandro Sanz fueron: "No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más piensa que siempre tenemos que ser como una brisa marina o un fuego artificial en una noche de verano". Estas palabras fueron tan sinceras y tan directas de ver a un artista de la categoría de Alejandro Sanz, pues con una vulnerabilidad como otra persona, pues dando apoyo y comprensión a aquellos que luchan por sus propias batallas emocionales. Esto es grande y hay que darle un aplauso a Alejandro Sanz por ser tan transparente y poner públicamente, exponer su problema públicamente. A pesar de tener esta lucha interna que parece ser que actualmente tiene Alejandro Sanz, él mismo, admite que tiene ese problema, que eso ya es un paso muy importante, cuando tienes problemas de salud mental. Y él mismo dice, con sus propias palabras: "Estoy trabajando para superarlo. Llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me guiará. Pero a veces simplemente no quiero estar, literalmente, solo quiero ser sincero". Esta confesión es muy dura, empezó a preocupar a muchísima gente porque una de sus frases es: "No quiero, simplemente no quiero estar", pues es una frase dura, una frase que, pues que preocupa a los seguidores, preocupa, supongo que a la familia, preocupa porque, Alejandro Sanz lo está pasando, parece ser, mal. Em No especificó la causa de su desánimo, de su malestar, de su mala salud mental, pero es preocupante porque sus palabras no dejan señal a duda. Él, pues, llega, en ciertos momentos piensa que ya no quiere estar, es decir, que está de más, em, y eso, pues, es muy duro. Por eso, parece ser que ya se ha puesto en manos de profesionales y,
que no quiere sucumbir ante este ruido innecesario, es decir, a este rum rum que tiene en su mente, y, que él sabe que hay personas que se sienten así, y que si sirve de algo al mundo, pensar que los que están mal, que él también se siente mal. Por eso, lanza este mensaje de apoyo y a los que luchan diariamente por ese bienestar. Esta confesión, ha hecho un tsunami, o sea, todo el mundo contestándole, ola de respuestas de seguidores, eh, le han expresado su apoyo, su gratitud por este valiente acto, por dar visibilidad a la salud mental. Y que hay que reconocer que está bien decirlo al mundo, decirlo a las personas que te conocen, a los vecinos, a los amigos, a la familia, que a veces la familia no se entera de que estás mal porque tú no lo dices, hay gente que lo intenta ocultar porque es una vergüenza y no es ninguna vergüenza. A todos nos pasa en algún momento de nuestra vida. Em Es muy importante hablar de la salud mental, abiertamente y sin tapujos, de dar un paso al frente, de compartir la experiencia, de compartir los momentos malos, igual que compartimos los buenos. Y Alejandro Sanz está ayudando que todo esto se tenga publicidad, que esté en las redes sociales, que esté abierta al mundo todo el problema de la salud mental, que es tan importante, porque tanto es importante la salud física como la mental, aunque yo diría que está mucho más importante la salud mental que la física. Esta no es la primera vez que Alejandro Sanz, tiene un momento malo y también preocupa a sus seguidores. Concretamente, el pasado 3 de noviembre, Alejandro Sanz también, lanzaba un mensaje similar y decía textualmente: "He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad entregado a la nada, pero de repente he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mí de nuevo. Solo quería compartirlo". Y esto lo escribió hace 7 meses, en el mes de noviembre. Por lo tanto, Alejandro Sanz parece ser que tiene momentos de bajón como cualquier ser humano y de subidón. Es decir, tiene momentos de salud mental pues más complicados, más difíciles, menos difíciles, pero los tiene como cualquier mortal. Y él, al lanzarlo al mundo, al publicarlo, pues ayuda a muchísima gente porque él mueve mucha masa de población. Y esta semana, pues, él esperemos que esté fuerte para afrontar, sus conciertos, porque el 3 de junio empieza su nueva gira, empieza en Pamplona, por un tour que lo lleva por Úbeda, Córdoba, Valencia, Barcelona, y es decir, Alejandro Sanz sigue con sus conciertos. En septiembre y octubre, pues, tiene planeado conciertos en Estados Unidos y México. Y Alejandro, pues, está en manos de profesionales, parece ser, porque lo dice él mismo, y también no está solo, tiene a su familia, a su pareja, sus 4 hijos, su pareja actual es la cubana Rachel Valdés, que es la que, empezó a convivir con ella después de separarse de su segunda esposa, y, y anteriormente también estuvo casado con Heidi Mitchell, de la que también tiene hijos, al igual que de Raquel Perera. Con las 2 estuvo casado, con las 2 tiene hijos y Alejandro tiene otro hijo más que tuvo con otra chica, fuera de matrimonio. Por lo tanto, Alejandro Sanz no está solo. Sus hijos, son Manuela, que tiene 22 años, que es ya una mujer, em, que es la hija de Alejandro y Heidi Mitchell. Alexander, que tiene 20, que parece ser que se dedica a la música, es nacido de una relación fugaz que tuvo
con una puertorriqueña, Valeria Rivera, y después tiene de Raquel Pereira, tiene a Dylan y a Alma. Por tanto, está, arropado por sus hijos y por su familia. Y él parece que su relación sentimental va viento en popa, porque hace muy poco tiempo escribía en su Instagram, un mensaje que era: encontramos, elegimos y amamos, encontrarnos, elegirnos y amarnos ha sido el favor más bello que ha brindado esta vida. Tenemos que ser, escribía el intérprete a su pareja. Es decir, parece ser que su relación va viento en popa y eso le va a ayudar a salir del bache en que está metido. Y la alegría de sus hijos, pues también le ayudarán a sus seguidores, él va a tener apoyo de mucha gente. Por lo tanto, decirlo públicamente, pues el apoyo es masivo. Alejandro Sanz, estoy segura de que va a superar esto como lo supera la mayoría de la gente, y rodeado de sus seguidores, de su familia, de su música, y, y le tenemos que agradecer todos a Alejandro Sanz que dé visibilidad a la salud mental. Y desde aquí mi máximo agradecimiento a Alejandro Sanz. Esperemos que pronto lo veamos recuperado y con mensajes positivos nuevos. Y hasta aquí mi vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Por favor, os suplico que os suscribáis, darle a like y dejar los comentarios todos que creáis oportunos y sobre la salud mental. Mensajes positivos, si llenamos los comentarios con mensajes positivos de salud mental, yo encantada de la vida estaré. Muchísimas gracias.